Unidad formativa 1, características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes. Código U0120. 1. Identificación de las características y necesidades de las personas dependientes. 1.1. El proceso de envejecimiento. La vejez no es sinónimo de enfermedad ni de dependencia. Debemos diferenciar entre envejecimiento fisiológico, el que se produce por el paso del tiempo y el efecto que tiene en la persona, y el envejecimiento patológico, en el que intervienen enfermedades o situaciones que aceleran el proceso normal de envejecimiento: cataratas, Alzheimer, malos hábitos, medio ambiente. A medida que se envejece, las personas tienden a ser más heterogéneas, más distintas unas de otras. En el funcionamiento fisiológico, psicológico o social, debido entre otras cosas a factores biológicos, genéticos, hereditarios, o biográficos, como por ejemplo, el estilo de vida, actual y pasado. Alimentación, estrés, acceso a recursos, nivel socioeconómico y educativo, a lo largo del ciclo vital. De manera que, las personas mayores presentan más diferencias entre sí que una muestra comparable de personas más jóvenes. Los cambios que se producen asociados al envejecimiento no tienen por qué aparecer en el mismo momento y grado en todas las personas mayores. Por ejemplo, las diferencias en el encanecimiento del pelo, pudiendo encontrarse diferencias interindividuales tanto en el momento en el que comienza a producirse como en el grado en que se produce el cambio de color, pudiendo ser más o menos blanco, pudiendo manifestar algunas personas mayores más o menos cambios que otras. La forma de envejecer tendrá que ver con el modo de vida que se ha seguido. El envejecimiento es una más de las etapas del ciclo vital, junto a la infancia, la adolescencia y la edad adulta, que implica una serie de cambios graduales biológicos, psicológicos y sociales asociados a la edad, inevitables, y que ocurren como consecuencia del paso del tiempo. 6. El envejecimiento es un hecho natural y universal, pero las actitudes de la sociedad ante él mismo no son iguales y varían de un lugar a otro y de una época a otra. Por eso la cuestión previa que hay que delimitar y precisar es, ¿qué es una persona mayor? ¿Qué significa pertenecer a este colectivo y bajo qué criterios se forma parte de él? No está claro, o al menos no hay unanimidad de criterios donde fijar la edad en la que uno entra a pertenecer a este sector poblacional. Hay autores que catalogan la edad efectiva de una persona según varios baremos o indicadores culturales. Estos son: A. Edad cronológica, corresponde al número de años transcurridos desde el momento del nacimiento hasta la fecha que se mida en un momento dado. B. Edad biológica o funcional, viene determinada por los cambios anatómicos y bioquímicos que ocurren en el organismo durante el envejecimiento. El envejecimiento se define en función del grado de deterioro, intelectual, sensorial, motor, etc. de cada persona. C. Edad psicológica, representa el funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia conductual y su capacidad de adaptación al medio. D. Edad social, establece el papel individual que debe desempeñarse en la sociedad en la que el individuo se desenvuelve. Fundamentalmente viene determinada por la edad de jubilación. Dado que superando esta edad el papel social del individuo se pierde o, cuando menos, deja de ser lo que era. En el envejecimiento se dan cambios biológicos, psicológicos y sociales. Veamos cada uno de ellos. A. Cambios biológicos. Son modificaciones que afectan a las estructuras y funciones del organismo. A. Visión. Disminuye el tamaño de la pupila. Menor transparencia y mayor espesor del cristalino, lo que provoca que llegue menor cantidad de luz a la retina y empeore la visión lejana. Disminuye la agudeza visual y la capacidad para discriminar colores. B. Audición.
Menor agudeza para las frecuencias altas, tonos agudos, lo que deteriora la capacidad para discriminar palabras y comprender conversaciones normales. C. Gusto y olfato. Disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores salados, dulces y ácidos, debido al deterioro de las papilas gustativas. 7. Pérdida de capacidad para discriminar los olores de los alimentos. D. La piel. Aparición de arrugas, manchas, flacidez, sequedad. Todos esos cambios se producen como consecuencia de transformaciones internas, como son la disminución en la producción de colágeno y la pérdida de grasa subcutánea y masa muscular. Pero también pueden ser originados por deficiencias en la alimentación, por posibles enfermedades o por una excesiva exposición al sol sin la suficiente hidratación aplicada por vía tópica, cremas. Estructura muscular. Se produce una importante pérdida de masa muscular. Atrofia de las fibras musculares, que disminuyen en peso, número y diámetro. El deterioro de la fuerza muscular. F. Sistema esquelético. La masa esquelética disminuye, pues los huesos se tornan más porosos, menos densidad del hueso, y quebradizos. Debido al proceso de desmineralización, los huesos también se vuelven más frágiles y, por lo tanto, más vulnerables a la fractura. Estos cambios afectan en mayor medida a las mujeres. Debido a las siguientes causas: mayor pérdida de calcio, factores genéticos, factores hormonales, menopausia, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, malos hábitos de alimentación, etc. G. Articulaciones. Se tornan menos eficientes al reducirse la flexibilidad. Se produce mayor rigidez articular debido a la degeneración de los cartílagos, los tendones y los ligamentos, que son las tres estructuras que componen las articulaciones. La principal consecuencia es el dolor. H. Sistema cardiovascular. Aumento del ventrículo izquierdo. Mayor cantidad de grasa acumulada envolvente. 8. Alteraciones del colágeno, que provocan un endurecimiento de las fibras musculares y una pérdida de la capacidad de contracción, entre otros cambios. Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad, al aumentar de grosor y acumular lípidos en las arterias, arterioesclerosis. El estrechamiento y la pérdida de elasticidad dificultan el paso de la sangre. Las válvulas cardíacas se vuelven más gruesas y menos flexibles, es decir, necesitan más tiempo para cerrarse. Y. Sistema respiratorio. Atrofia y el debilitamiento de los músculos intercostales, los cambios esqueléticos, caja torácica y columna. Deterioro del tejido pulmonar, bronquios. J. Sistema excretor. El riñón tiene una menor capacidad para eliminar los productos de desecho. El deterioro del sistema excretor también hace frecuentes los episodios de incontinencia. K. Sistema digestivo. Digestión dificultosa y en la reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago y el intestino delgado. Pérdida de piezas dentales, que originan un problema considerable en la digestión de los alimentos, para la cual es importante una buena masticación. Disminución de los movimientos esofágicos, contracción/relajación, cuya función es facilitar la deglución. Atrofia de la mucosa gastrointestinal, por lo que la absorción de nutrientes es menor. L. Vesícula e hígado. En las personas mayores se produce una mayor incidencia de cálculos biliares. Un menor tamaño y eficiencia del hígado. B. Cambios psicológicos y emocionales. A. Se altera la memoria reciente o memoria a corto plazo, MCP, esencial para el aprendizaje y la adaptación a nuevas situaciones. Sin embargo, la memoria a largo plazo, MLP o memoria remota, se mantiene sin grandes variaciones. 9. B.
Disminuye la capacidad de atención y concentración, relacionada por la falta de interés por las cosas que le rodean. C. Aumenta la dificultad para aprender nuevos conocimientos. La velocidad de aprendizaje es menor. El aprendizaje es posible si se da en entornos conocidos. Deberemos proponer aprendizajes prácticos, puesto que aquellos que requieran rapidez y pensamiento abstracto resultan más complicados para las personas de edad avanzada. D. La percepción también está alterada tanto para recibir información, a través de vista, oído, gusto y olfato, como para procesarla. E. Reducción de la capacidad para adaptarse a las situaciones nuevas o desconocidas, por lo que tienden a buscar entornos estables y cercanos que transmitan sensación de seguridad. C. Cambios sociales. A. Cambios en el rol individual. Dependerá de la capacidad y de la personalidad del individuo para afrontar los cambios de rol que le tocará vivir, como abuelo al perder a su pareja, al tener que abandonar su hogar. Por otro lado, con el avance de los años, surgen problemas de fragilidad, dependencia y enfermedad que condicionan a la familia y al mayor en el cambio de roles de cuidado. B. Cambios en el rol social. La jubilación es un cambio importante por todas las repercusiones que tiene. Por otro lado, las redes sociales y las relaciones pueden verse mermadas, aumenta la distancia intergeneracional, hay una pérdida de capacidad adquisitiva. En este caso también aparecen los prejuicios y mitos relacionados con la vejez que cada sociedad pudiera tener. El estilo de vida que las personas han mantenido en su juventud y edad adulta determinan el entorno socioafectivo de las personas mayores. Decisiones como tener pareja, hijos, mantener amistades a lo largo de los años. Todo ello conformará sus relaciones en la tercera edad. Asimismo influirán también su estado de salud y las condiciones socioeconómicas y culturales. Respecto a las relaciones familiares, es una etapa de cambios, salida de los hijos del hogar, pérdida de actividad laboral, jubilación, incorporación de nuevos miembros familiares y pérdida de seres queridos que repercutirán disminuyendo sus redes sociales. En esta etapa se produce una disminución de las relaciones secundarias, aquellas ligadas al rol profesional, y se mantienen las relaciones primarias, íntimas, duraderas, de estas forman parte la familia y amigos. Por ello la persona mayor a la hora de recibir cuidados prefiere siempre los que 10. Provienen de su familia y amigos, red informal, antes de acudir a los recursos sociosanitarios, apoyo social formal. La sexualidad evoluciona y sufre modificaciones a lo largo de las distintas etapas de la vida. Los cambios físicos, psicológicos y sociales que se experimentan en la vejez condicionan la manera en que las personas mayores viven su sexualidad. Aun cuando los cambios fisiológicos afectan a la sexualidad y algunas enfermedades y fármacos influyen en la actividad sexual de las personas mayores, el deseo y los intereses sexuales se mantienen. Incluso la actividad sexual puede mantenerse hasta edades avanzadas. Se debe señalar además que existen factores personales que afectan las relaciones sexuales en las personas mayores, entre ellos están 1. Falta de estímulo sexual, provocados por una vida sexual monótona y poco variada. 2. Menor intensidad de las relaciones sociales. 3. Pérdida de atractivos corporales de la pareja, la creencia de que es incorrecto tener fantasías sexuales en esta edad. 4. Trabajo, jubilación y aspectos económicos, preocupaciones, personas sometidas a elevadas presiones o demandas laborales e intelectuales derivadas de sus cargos. 5. Viudez, los sentimientos afectivos desencadenados por la pérdida del cónyuge se hacen evidentes y se agrega en ocasiones a un periodo prolongado de inactividad sexual. 6.
Enfermedades físicas y mentales, toda enfermedad debilitante o que afecte el psiquismo. Por diferentes mecanismos. La diabetes mellitus es un ejemplo típico por mecanismos vasculares y neurogénicos pueden producir pérdida de la erección o presencia de eyaculación retrógrada por falta de cierre del esfínter vesical durante el orgasmo. 7. Medicamentos, fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial pueden provocar disminución del deseo sexual, disfunción eréctil y disminución de la lubricación vaginal. Los antidepresivos se han relacionado con trastornos sexuales que pueden afectar a cualquiera de las fases de la función sexual. 8. Alcoholismo, los cambios hormonales y metabólicos que afectan a todo el organismo. Disminución de la testosterona, provocan trastorno de la erección en el hombre. 9. Creencias religiosas, consideran el sexo como algo pecaminoso con exclusión de su valor reproductivo, o que debe ser limitado dentro de estrictas reglas. 10. Temor al desempeño, el miedo a fallar, a no tener erección o a no hacer un buen papel en la mujer por temor a que su cuerpo o su desempeño no sean del agrado de su compañero. Podemos afirmar que un hombre o una mujer sanos físicamente y psíquicamente entre 50 y 70 años, o incluso en edades avanzadas, pueden mantener un determinado nivel de actividad sexual. 11. La siguiente tabla resume los cambios más evidentes en la respuesta sexual en mujeres y hombres. Mujeres. 1. Disminución leve o variable del deseo sexual relacionado a factores hormonales o sociales. 2. Atrofia de la mucosa vaginal, que la hace más corta, menos elástica y lubricada, lo que puede provocar un dolor durante la penetración. 3. Disminución de la congestión del clítoris. 4. Disminución de la frecuencia e intensidad de las contracciones orgásmicas. Toma más tiempo alcanzar el orgasmo y su duración disminuye. Hombres. 1. Disminución leve o variable del deseo sexual relacionado a factores hormonales o sociales. 2. Erección más lenta, que requiere mayor estimulación. 3. Retraso de la eyaculación. 4. Menor volumen de esperma y eyaculado. 5. Disminución de la frecuencia e intensidad de las contracciones orgásmicas. La actitud de la sociedad es con frecuencia negativa ante la idea de que los mayores puedan estar interesados por la actividad sexual, puesto que la actividad sexual va más allá y es mucho más que el coito. Mantener la actividad sexual y la sexualidad en esta etapa de la vida es especialmente factible y sano, e implica además afecto, compañía, contacto físico, interrelaciones sociales, y mejora de la autoestima. La sexualidad de los adultos mayores es objeto de variados prejuicios. Se piensa que los adultos mayores pierden todo el interés sexual cuando envejecen o que ellos son pervertidos y continúan teniendo relaciones sexuales. La realidad es que el potencial sexual puede permanecer hasta la muerte, aun cuando sea alterado por los cambios propios del envejecimiento. La sociedad no está preparada para compartir y aceptar la sexualidad de la persona mayor, así lo corrobora términos tales como viejo verde, vieja indigna. La dieta sana, los ejercicios físicos, la eliminación de hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcohol. La consulta regular al médico, son algunos modos de conservar nuestra salud y disfrutar de la sexualidad en la llamada tercera edad. 1.2. La enfermedad y la convalecencia. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, entendemos por salud el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. 12. La enfermedad se refiere a la respuesta del organismo hacia un agente patógeno que origina una afectación funcional u orgánica, alterando la salud de la persona. Todos los pacientes que padecen una enfermedad presentan determinadas características comunes, en mayor o menor grado.
Sufrimiento o malestar físico o psicológico. Ansiedad o angustia. Miedo causado por distintos motivos, la propia enfermedad y sus consecuencias, el dolor o daño físico, las pruebas a las que se le someta, etc. Sensación de indefensión. Desorientación. Sentimiento de incapacidad. Sensación de vulnerabilidad. Hipersensibilidad. Cuando se trata de enfermedades sabemos que las hay unas peores que otras, pero también se puede dar el caso de que una misma enfermedad se presente más o menos agresiva dependiendo de la persona o de la etapa en la que ésta se encuentre. Explicaremos la diferencia entre enfermedades agudas, crónicas y terminales. A. Enfermedades agudas se caracterizan por tener una afección, enfermedad, de duración determinada y de aparición repentina. Salvo complicaciones, las enfermedades agudas remiten después de administrar un tratamiento. La convalecencia es menos traumática y rápida. Cuando el paciente permanece en su entorno, familia, cuidadores habituales. Algunas enfermedades agudas, gripe, gastroenteritis, cefaleas. B. Enfermedades crónicas. La enfermedad afectará durante varios años, incluso toda la vida. El tratamiento se orienta a la enfermedad y a sus efectos para evitar que la enfermedad progrese. En este tipo de enfermedades es importante que el paciente aprenda hábitos de autocuidados. Algunas enfermedades crónicas, asma, hipertensión arterial, diabetes. C. Enfermedades terminales, son aquellos que padecen una enfermedad incurable avanzada. La intervención se centrará en aplicar cuidados paliativos para aliviar el dolor y mejorar el confort en el último tramo de su vida. Las personas enfermas tienen unas necesidades comunes como son: A. Necesidad de información. Es importante dar una información clara y completa de la enfermedad, de forma que la persona pueda adaptarse mejor a la situación. De esta forma el miedo a lo desconocido se minimiza, además podrá tomar decisiones de forma más 13. Consciente. B. Necesidad de cuidados físicos y aprendizaje de técnicas de autocuidado. Cada persona necesitará unos cuidados concretos para tratar su enfermedad, a veces tendrá que realizarlos un técnico, por ser complejos, pero otras veces le enseñaremos a realizar técnicas de autocuidado, control de la glucemia, administrar insulina, relajación, tendremos que facilitarle los apoyos que precise. C. Necesidad de relación social y expresión emocional, es importante establecer vías de comunicación para que pueda expresar sus sentimientos, miedos, deseos y necesidades con el fin de evitar el aislamiento y la aparición de estados depresivos. D. Necesidad de ocio y autorrealización, con frecuencia las personas enfermas centran su ánimo en la enfermedad, es por ello que debemos intentar que encuentre actividades que le distraigan y le sean satisfactorias, leer, pintar, hacer manualidades. La convalecencia se refiere al periodo, más o menos prolongado, que ocurre entre la enfermedad y el retorno al estado de salud, y durante el cual se restablece progresivamente el funcionamiento normal de los diversos órganos y aparatos del organismo humano. La convalecencia no termina hasta el restablecimiento completo de la salud. Es variable en tiempo y calidad, dependiendo del tipo de enfermedad de que se trate y de los factores genéticos, físicos, psicológicos, sociales de la persona enferma. La convalecencia de una enfermedad cobra especial importancia en los servicios de asistencia domiciliaria. En muchas ocasiones el periodo de convalecencia se realiza en el domicilio de la persona afectada, por lo que resulta fundamental el apoyo de los servicios domiciliarios en la atención a las necesidades del usuario durante este periodo. Existen patologías que se dan con mayor frecuencia en la vejez y que se estudian desde la geriatría. Y se denominan grandes síndromes geriátricos.
Entre ellos destacan: 1. Inmovilidad. La persona deja de realizar movimientos y poco a poco se limitan a sus domicilios o a espacios reducidos. Es importante motivar a la realización de ejercicio físico y favorecer la participación en todas las act. 2. Incontinencia urinaria, pérdida involuntaria de la orina. Podemos sugerir ir al baño con frecuencia o distribuir de forma adecuada la toma de líquidos. 3. Úlceras por presión, daños que se producen en la piel por una presión duradera, se da en personas encamadas o que pasan mucho tiempo en silla de ruedas. Los cambios posturales son importantes para prevenirlas. 4. Caídas, por falta de equilibrio y falta de adaptaciones arquitectónicas. 5. Trastornos del sueño. El sueño puede verse alterado por causas psicológicas, ansiedad. 14. Miedos ambientales, frío o calor excesivo, por la medicación, por enfermedades. Las técnicas de relajación, hábitos regulares, evitar excitantes antes de dormir, etc. son aconsejables antes de administrar somníferos. 1.3. Las discapacidades. 1.3.1. Concepto. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. La percepción que la sociedad tenga de la discapacidad ocasiona un impacto muy fuerte en el tipo de respuesta que se da a los temas de discapacidad y a la manera en que las personas con discapacidad son consideradas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, establece en su artículo primero, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, CIF, logró avances a la hora de comprender y medir la discapacidad. Se creó a través de un largo proceso en el que participaron académicos, clínicos y, lo más importante, personas con discapacidad. La CIF hace hincapié en el rol de los actores ambientales en la creación de la discapacidad, y esa es la principal. 15. Diferencia entre esta nueva clasificación y la anterior clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. En la CIF, los problemas del funcionamiento humano se agrupan en 3 categorías vinculadas entre sí. A. Deficiencias, son problemas en la función corporal o alteraciones en la estructura corporal. Por ejemplo, parálisis o ceguera. B. Limitaciones de la actividad, son dificultades para realizar actividades, por ejemplo, caminar o comer. C. Restricciones de participación, son problemas para participar en cualquier ámbito de la vida, por ejemplo, ser objeto de discriminación a la hora de conseguir empleo o transporte.
La discapacidad se refiere a las dificultades que se presentan en cualquiera de las tres áreas de funcionamiento. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a los servicios sociales de apoyo familiar, de prevención de deficiencias, de promoción de la autonomía personal, de información y orientación, de atención domiciliaria, de residencias, de apoyo en su entorno, servicios residenciales, de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre. 1.3.2. Clasificación y etología frecuente. La clasificación se divide en tres grandes grupos: discapacidad física, discapacidad sensorial y discapacidad psíquica o intelectual. A. Discapacidad física. Se considerará que una persona tiene discapacidad física cuando padezca anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades, cabeza, columna vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores. También se incluirán las deficiencias del sistema nervioso, referidas a las parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplegias y tetraplegias y a los trastornos de coordinación de los movimientos, entre otras. Un último subconjunto recogido en la categoría de discapacidades físicas es el referido a las 16 alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino metabólico, diabetes, hipotiroidismo, y sistema inmunitario. B. Discapacidad sensorial. Supone la afectación de alguno de los principales canales sensitivos de recepción de la información. El sentido de la vista o del oído y el lenguaje. La disfunción afecta al desarrollo de las actividades de la vida diaria, de la persona limitando su participación en el entorno que le rodea. C. Discapacidad psíquica o intelectual. Hace referencia a trastornos permanentes en el comportamiento adaptativo de las personas. Pueden ser debidos a deficiencia mental, en cuya categoría se incluye el espectro del retraso mental en sus grados severo, moderado y leve, además del retraso madurativo, las demencias y otros trastornos mentales. En esta última recoge trastornos tan diversos como el autismo, la depresión mayor, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, las esquizofrenias, los trastornos psicóticos, somáticos y de la personalidad, entre otros. Las etologías frecuentes sucede en torno a 4 grandes grupos de riesgo. A. Problemas perinatales. Defectos y malformaciones genéticas, síndrome de Down, hidrocefalia, etc. Prematuridad, peso menor a 2.500 gramos en el nacimiento. Problemas en el parto, daño obstétrico, anoxia, traumatismos. Sufrimiento fetal. Retrasos evolutivos, en el lenguaje, psicomotricidad, problemas de conducta, parálisis cerebral, pérdida de visión o de audición, luxaciones, etc., son algunos de los efectos que pueden producirse alrededor del embarazo y del parto. B. Riesgo socioambiental. La tasa de deficiencia se triplica en ambientes muy desfavorecidos. Las situaciones socioculturalmente desfavorecidas traen consigo problemas de salud, desnutrición,
enfermedades, inadaptación, retrasos en el desarrollo y problemas de aprendizaje. Los niños pertenecientes a etnias minoritarias o a grupos excluidos pertenecen también a este grupo de riesgo, pues se van a desenvolver en ambientes de marginalidad y de falta de recursos. Para atender sus necesidades más básicas, vivienda, alimentación, higiene. Las situaciones de falta familiar y maltrato suponen otro importante factor de riesgo asociado a deficiencias, trastornos de conducta, enfermedades y trastornos emocionales. 17. C. Accidentes. A partir del primer año de vida, el riesgo de deficiencias se traslada especialmente a los accidentes, en el hogar, 1 a 4 años, en el colegio y grupos de ocio, 4 a 18 años, accidentes de tráfico, jóvenes y accidentes laborales, en torno a los 20, 30 años. D. Enfermedades crónicas. Aparato circulatorio, digestivo, osteoarticulares y respiratorias. Principales causas que derivan en secuelas permanentes e incapacitantes asociadas a los procesos naturales de envejecimiento. 1.3.3. Características y necesidades. Establecer características comunes a las personas con discapacidad resulta complicado, ya que depende del tipo de discapacidad, de las características de la persona, del entorno. Pero sí vamos a señalar rasgos comunes. A. Inseguridad y baja autoestima, como consecuencia de las dificultades para realizar actividades y participación social. B. Excesiva dependencia de otros en ocasiones como consecuencia de un cuidado excesivo. Sobreprotección. Pueden también aparecer sentimientos de frustración, rechazo o negación de su situación. C. Distorsiones en la valoración de sus capacidades. D. Dificultades en la relación con otras personas. En cuanto a las necesidades. A. Necesidad de respeto, ser tratados con normalidad y dignidad como personas, evitando actitudes de lástima. B. Necesidad de apoyos, para poder desarrollar por sí mismos una vida con la mayor autonomía posible. C. Necesidad de acompañamiento, acompañar, no hacer por él. D. Necesidad de motivación. Es importante que los profesionales seamos capaces de detectar estas necesidades y prestar la atención que precisen para mejorar su bienestar y autonomía. 1.3.4. Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapacidad. Autodeterminación se define como el proceso por el cual la acción de una persona es el principal 18. Agente causal de su propia vida y de las elecciones y toma de decisiones sobre su calidad de vida. Libre de influencias externas no deseables. Una característica esencial es que la persona pone en juego las habilidades y actitudes necesarias para ser el principal responsable de su vida. Autodeterminación y calidad de vida están relacionadas, ya que ser responsable de las decisiones adoptada revierte positivamente en las personas mejorando la autoestima. En el caso de las personas con discapacidad intelectual se les niega la posibilidad de decidir sus propios proyectos de vida, con la finalidad de protegerles, evitarles frustraciones, o simplemente por costumbre. Nuestra tarea será facilitar a las personas con discapacidad su derecho a elegir, implicará aumentar la motivación para realizar las tareas y disminuir los comportamientos desajustados. En relación con estas ideas surge el paradigma de apoyos que cree en la capacidad de la persona y apuesta por su autonomía. Este paradigma se centra en las limitaciones funcionales, el bienestar personal, los apoyos individualizados y en las competencias y adaptaciones personales, entendiendo por apoyos los recursos y estrategias desde los ámbitos individual, familiar, social y político, que pretenden el desarrollo, la educación y el bienestar de la persona, mejorando así su funcionamiento individual.
Actuaciones a nivel político e institucional, en el fomento y búsqueda de recursos, así como en la eliminación de barreras arquitectónicas y estudios sobre accesibilidad. Actuaciones a nivel social o comunitario, mediante la concienciación social y acciones encaminadas a favorecer que las personas con discapacidad sean aceptadas de igual modo que otras, a pesar de sus diferencias. Actuaciones a nivel individual y familiar, implicando a ambos en el tratamiento y favoreciendo procesos de normalización y de autorresponsabilidad de la persona con discapacidad. Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades, condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad. En este sentido, la Ley 13.982, de 7 de abril, de Integración Social de las Personas con Discapacidad, fue la primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, en el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la Constitución, y supuso un avance relevante para la época. La Ley 13.982, de 7 de abril, participaba ya de la idea de que el amparo especial y las medidas de 19. Equiparación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad debía basarse en apoyos complementarios, ayudas técnicas y servicios especializados que les permitieran llevar una vida normal en su entorno. Estableció un sistema de prestaciones económicas y servicios, medidas de integración laboral, de accesibilidad y subsidios económicos, y una serie de principios que posteriormente se incorporaron a las leyes de sanidad, educación y empleo. Finalmente, es imprescindible hacer referencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Esta ley tiene por objeto a. Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. B. Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 2. Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria. 2.1. Unidades convivenciales con personas dependientes, tipología y funciones. Una unidad convivencial con personas dependientes es el ámbito donde pueden convivir, en el
Mismo domicilio una o varias personas sea cual sea su afinidad o parentesco. Tipología. Las unidades convivenciales con personas dependientes pueden ser: A. Unidades convivenciales familiares. 20. B. Unidades convivenciales no familiares. C. Unidades convivenciales familiares. A. Unidades convivenciales familiares. Ámbito donde conviven una o varias personas compartiendo domicilio, todos o parte de los ingresos económicos, y la socialización de sus miembros. Tipos de familias. 1. Familias nucleares, compuestas por padres, casados o no, e hijos no emancipados, con alguno de sus miembros en situación de dependencia, bien alguno de los padres, bien alguno de los hijos. 2. Familias monoparentales, un solo padre convive con hijos no emancipados, con alguno de estos en situación de dependencia. 3. Familia extensa, familias nucleares o monoparentales conviven con otro u otros familiares con diferentes grados de parentesco, abuelos, tíos, con alguno de sus miembros en situación de dependencia, habitualmente la persona o personas mayores. 4. Familia reconstituida o ensamblada, familias en las que, tras una separación o divorcio, uno de los miembros de la pareja vuelve a casarse o convive con otra persona, existiendo como mínimo un hijo de la relación anterior y con alguno de sus miembros en situación de dependencia, bien alguno de los miembros de la pareja, bien alguno de los hijos, etc. 5. Familias de personas de la tercera edad, pareja de personas mayores, con uno o ambos en situación de dependencia. 6. Familia de una sola persona en situación de dependencia, aunque no es una unidad convivencial, tiene un amplio interés en el ámbito de la ayuda a domicilio. Suelen ser personas mayores, viudos o viudas que viven solas, aunque pueden darse casos de personas más jóvenes con enfermedades mentales crónicas emancipadas, con algún grado de dependencia. O personas con algún tipo de discapacidad física o enfermedad degenerativa, por ejemplo esclerosis múltiple. B. Unidades convivenciales no familiares. Ámbito donde conviven varias personas sin ningún tipo de parentesco, pero asumiendo responsabilidades con el resto de sus miembros. Entre ellas podemos encontrar: 1. Unidades de acogida, familias o personas que acogen en su domicilio a personas dependientes con las que no hay parentesco. Se ofrece desde algunas unidades de servicios sociales. 2. Unidades de tutela, acogimiento de un dependiente sin parentesco en una familia bajo 21. Régimen de tutela. La tutela siempre estará dictaminada por un juez. 3. Alojamiento con estudiantes, posibilidad para personas dependientes, y generalmente personas mayores, de compartir domicilio con un estudiante, de manera que se ofrecen mutuamente compañía, colaboración en tareas y reparto de los gastos. Se impulsa desde la universidad, con la colaboración de la obra social de alguna caja de ahorros y los servicios sociales municipales. 4. Unidades de pisos tutelados, viviendas donde conviven de 3 a 8 personas como máximo, dirigidos a personas mayores, personas con diferentes discapacidades, o enfermedades mentales, que poseen cierta autonomía en las actividades de la vida diaria y no dependen continuamente de personal sociosanitario para sus cuidados. Tienen alojamiento, manutención, y atención psicosocial. Funciones. Las funciones de una unidad convivencial, en relación con las personas dependientes, son múltiples. Podemos destacar: 1. Económica. Pueden darse diferentes funciones económicas como mantenimiento de los miembros no productivos, unidad de consumo o compartir gastos. 2. Educativa socializadora, corresponde a la educación e integración en la sociedad de los
Diferentes miembros de la unidad. 3. Psicológica satisfacción de las necesidades de afecto, seguridad y reconocimiento. 4. Cuidado y protección, cuidado a los miembros con necesidades de atención y protección psicológica. 5. Domiciliaridad, establecimiento o creación de un espacio de convivencia y refugio. 6. Establecimiento de roles, según las culturas, cada miembro de la unidad adquiere algún tipo de rol dentro del funcionamiento de la propia unidad convivencial. 2.1.1. Necesidades y riesgos de los cuidadores principales. Entendemos por cuidador principal a aquella persona que, aunque no pertenece al mundo sociosanitario ni se ha formado en él, procura los cuidados necesarios a un enfermo crónico o persona dependiente. Pertenece a la red de cuidadores informales, es decir, existen vínculos familiares. En la mayoría de las ocasiones la responsabilidad de los cuidados la asume una única persona, y generalmente una mujer, esposa, hija o nuera, y muchas de las veces sin que haya habido un consenso o acuerdo explícito con el resto de la familia. Estas mujeres, con frecuencia se suelen sentir desbordadas, porque, además de atender a su familiar mayor, deben continuar con su vida laboral, si la tienen, y con la atención al resto de miembros de la familia, hijos, esposo. 22. Los estudios realizados acerca de cuáles son las necesidades más importantes de la persona cuidadora principal, han puesto de manifiesto que las más importantes y urgentes son las siguientes. 1. Información. La necesidad de información abarca una gran gama de temas, características del envejecimiento, características de las demencias, alimentación e higiene del dependiente, manejo de los medicamentos, prevención de accidentes diurnos y nocturnos, cambios de personalidad y de la conducta, niveles de comunicación, etc. Y permitirá una mejor relación y comprensión de la persona dependiente, una ayuda en la toma de decisiones, una mejor comunicación con los miembros de la familia, un saber hacer y una mayor seguridad en la propia persona. 2. Formación en diferentes habilidades. Hace referencia a la habilidad de comunicación, el afrontamiento del estrés, la autoconfianza. Y, además, enriquecerse en aspectos personales, afectivos, emocionales y de relación a fin de conseguir una suficiente autoconfianza, al objeto de controlar aspectos de la enfermedad, delimitar el tiempo, permitir que otros miembros de la familia o del vecindario le ayuden, y mantener una vida afectiva y personal activa para saber que está haciendo las cosas lo mejor que puede en cada circunstancia. Se debe reforzar especialmente el autocuidado. Llevar una alimentación sana. Descansar cada día lo suficiente. Practicar ejercicio. Conservar y cuidar la propia salud. Practicar la relajación. Mantener una vida social activa. Utilizar los recursos comunitarios. Pedir ayuda. 3. Apoyo emocional. Se trata de una necesidad básica caracterizada por el afecto, comprensión y apoyo de otras personas. De su círculo social, sean familiares o no. Para ello, en ocasiones se forman grupos de apoyo, constituidos por personas que viven situaciones similares. 4. Fórmulas adecuadas para facilitar el descanso de las personas cuidadoras. Deben existir opciones para atender a las personas dependientes en determinadas circunstancias. Mañanas, vacaciones, fines de semana. Y permitir a la persona cuidadora principal tener momentos. 23. De respiro. Así podemos hablar de centros de día, acompañantes, voluntarios, ONG, cuidadores profesionales, asociaciones de familiares, familias de acogida, etc. Como es obvio, existen muchas otras necesidades, económicas, domésticas, ayuda en el cuidado físico, ayuda en las compras, etc. No obstante, las señaladas anteriormente son las que presentan una
Mayor demanda. En todo caso, los cuidadores son auténticos agentes de salud que necesitan apoyo y asesoramiento para poder llevar a cabo las actividades cuidadoras eficazmente. Ello se justifica porque sus conocimientos son muy limitados, porque tienen que compatibilizar sus actividades habituales con un trabajo remunerado y con el propio cuidado de la persona dependiente. En fin, porque no cuentan con conocimientos, recursos y habilidades suficientes. Los riesgos de los cuidadores principal son: 1. Pueden surgir peleas con otros miembros de la familia por las tensiones que conlleva el cuidado, por falta de colaboración, por falta de reconocimiento del esfuerzo y dedicación, por las diferencias de opinión entre unos y otros, por la alteración del ritmo y desarrollo normal de la vida cotidiana, nietos que deben ceder su habitación, que no tienen ambiente de estudio, etc. 2. Es cada vez más complicado compaginar el cuidado con el trabajo, se puede tener la sensación de estar incumpliendo con este o de estar abandonando al familiar dependiente cuando se va a trabajar, o puede que, finalmente, se tenga que dejar o reducir la jornada laboral. Los ingresos disminuyen en ese caso a la par que los gastos derivados del cuidado pueden aumentar. 3. Se corre el peligro de ser absorbido por el papel de cuidador, renunciando a las necesidades propias de relación, aislándose y cayendo progresivamente en la depresión. Es por tanto determinante la actitud que adopte el cuidador, siendo muy conveniente el aprovechamiento de los recursos formales, residencias temporales, respiro familiar, centros de día, ayuda a domicilio, y de otros informales, red de apoyo en su entorno, otros familiares, amigos, vecinos, produciendo en el cuidador un desahogo y desconexión mental que le beneficiará de forma muy positiva. 4. Se produce un impacto negativo en la salud física, es probable que sienta cansancio físico y fatiga mental, que el riesgo de aparición de enfermedades aumente, dolores dorsales, alteraciones psicosomáticas, insomnio, agotamiento físico y mental, y, que tenga la sensación de que su salud ha empeorado desde el inicio del cuidado. Es muy importante prestar atención a las reacciones emocionales del cuidador, puesto que si éste no se siente bien, la situación acabará afectando de manera inevitable a la calidad de los cuidados que 24. Dispensa a su familiar. No obstante, hay que señalar que la experiencia que cada cuidador familiar tiene sobre el cuidado es única y depende de muchos aspectos: por qué se cuida, a quién, la relación previa con la persona cuidada, la causa y el grado de dependencia del familiar, la ayuda que prestan otros miembros de la familia, las exigencias que se marquen los cuidadores. 2.2. Evolución, funcionamiento y prospectiva de los servicios de ayuda a domicilio. 1. Evolución en el desarrollo de los SAT en España en el contexto de la Unión Europea. Sin entrar en el análisis de la perspectiva histórica de la ayuda a domicilio, con antecedentes bastante remotos en el tiempo, según ha sido bien señalado por algunos autores: Estivil, 1991, Estrada, 1993. A continuación se realiza un somero repaso a los orígenes en España del servicio de ayuda a domicilio. En sentido estricto, es decir, como servicio público desarrollado por las diferentes administraciones públicas. Puede situarse su inicio en la década de los 70, cuando, por orden del Ministerio de Trabajo, de 19 de marzo de 1970, se establecía el Servicio Social de Asistencia a los Ancianos, que fijaba entre sus objetivos la organización de asistencia o ayuda domiciliaria a los beneficiarios. Por otra parte, la orden del mismo Ministerio de 26 de febrero de 1971 aprobaba el Plan Nacional de la Seguridad Social de Asistencia a los Ancianos, una de cuyas áreas de actuación consistía en el desarrollo de la ayuda a domicilio.
Se configuraba esta como una prestación del sistema español de seguridad social. Y, por tanto, dirigida a los trabajadores afiliados al sistema, pero restringida a los sectores de población más necesitados. No obstante, lo cierto es que las experiencias que en la década de los 70 se pusieron en marcha como consecuencia de dicha normativa solo fueron algunos proyectos aislados, que, desde luego, no alcanzaron significación estadística. El inicio del SAT con carácter general puede situarse a partir de la constitución de los primeros ayuntamientos de la democracia, que tuvo lugar con las elecciones municipales de 1979, si bien su extensión en todo el territorio del Estado no se realiza hasta bien entrados los años 80, conforme pudo ser puesto de relieve en un estudio realizado por el Inserso, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, Inserso, 1990, el mencionado estudio reveló, por otra parte, y como aspecto positivo a destacar, la generalización del servicio en la mayoría de los municipios. Fuera de nuestras fronteras, puede afirmarse que en el conjunto de muchos de los países más desarrollados de Europa la extensión generalizada del SAT da comienzo con bastantes años de anticipación, en comparación con España. Algunos de ellos, como los países nórdicos, Gran Bretaña y Holanda comienzan a implantarlos con posterioridad al fin de la I Guerra Mundial, como correlato del triunfo de las ideas acerca del estado del bienestar propugnadas por Beveridge y Keynes y dentro de un contexto amplio de prestaciones universales de seguridad social, que incluye las pensiones, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, uno de cuyos pilares lo constituye el SAT. Concretamente. 25. En Gran Bretaña se regula en 1946, concibiendo la atención a domicilio como uno de los programas de la asistencia sanitaria. El gobierno holandés, por su parte, organiza y financia un sistema de ayuda a domicilio con carácter general en 1947 con ayuda de entidades voluntarias, generalmente vinculadas a instituciones religiosas. En Dinamarca, la primera legislación sobre ayuda domiciliaria se produce en 1949. A los pioneros se les van uniendo la mayoría del resto de los países desarrollados durante las décadas de los 60 y 70, años en los que fueron apareciendo normas sobre su implantación, para después realizarse un desarrollo y extensión generalizada del SAT. A lo largo de los años 80 resultó ya posible en la mayor parte de ellos realizar evaluaciones sobre el conjunto de servicios que ofrecía la prestación de atención domiciliaria y consolidarla como vía óptima de atención a personas o grupos familiares vulnerables. Entre las ventajas que más se destacan es que estos apoyos son los más idóneos para permitir a las personas con discapacidades o dependencias vivir el máximo tiempo posible en su casa, retrasando o evitando institucionalizaciones innecesarias. Este periodo se caracteriza por la implantación de criterios más técnicos y perfeccionados en la organización de los SAT. Sin duda alguna, el grupo de países que más ha avanzado en la extensión de la protección social en general, y de los SAT en particular, es el constituido por los países nórdicos. 2. Dependencia y funcionamiento de los SAT en España. Este conjunto de servicios se presta fundamentalmente por iniciativa de las administraciones públicas, y, sobre todo, por las corporaciones locales. La gestión y prestación del servicio suele correr a cargo de organizaciones de carácter no lucrativo, así como por empresas mercantiles o cooperativas de servicios, con quienes los ayuntamientos suscriben los correspondientes conciertos de servicios. La organización y coordinación de los SAT suele estar a cargo de los trabajadores/as sociales, aunque en algunos lugares es un equipo multiprofesional el que se responsabiliza de su funcionamiento. 3. Visión prospectiva del desarrollo de los SAT.
una alternativa eficaz y eficiente y un programa generador de soluciones a personas dependientes y familias cuidadoras. De cara al futuro se estima que necesariamente van a desarrollarse los SAT en mucha mayor medida de lo que se ha hecho en los últimos años. Pero, además de aplicar esfuerzos y presupuestos a la extensión de la cobertura, deben atenderse también otros aspectos como son, la superación de los desequilibrios interterritoriales que actualmente existen entre las comunidades autónomas, la eliminación de las diferencias en las modalidades de acceso al servicio, la introducción de medidas dirigidas